Bien, vamos a estar dando un seguimiento a lo que hemos estado estudiando con relación a argumentos antitrinitarios. Y en esta ocasión hemos de estar verificando acerca del tema engendrado o creado. Vamos a ir más profundamente a dar una visualización de esta interrogante que se hace. Y vamos a notar lo siguiente en la argumentación que nos va a llevar a conclusiones impresionantes, pero que también son relevantes en este asunto que se está tratando de la argumentación antitrinitaria. Así que vamos a pasar a la escena de inmediato y a compartir lo siguiente. Como ven el título, vamos a estar hablando acerca de esta especie de confusión que hay en el mundo cristiano, sobre todo en el mundo adventista y todos aquellos que están estudiando el tema de la deidad, acerca de la gran diferencia entre lo que significa creer en Jesús creado y Jesús engendrado. Sí, sabemos que los testigos de Jehová creen que Jesús es el primer ser creado. Bien, está citándose aquí a los testigos de Jehová y se pretende que hay una diferencia entre la óptica de los testigos de Jehová y la óptica de creer que Cristo fue engendrado. Pero vamos a ver que en realidad esa diferencia no es como se pretende y lo vamos a estar certificando enseguida. Pero los adventistas nunca han creído eso. En la denominación adventista del séptimo día se tiene en la historia denominacional que algunos pioneros creían que el Señor Jesucristo era un ser engendrado, es decir, que hubo un tiempo en el cual no existía, que en la existencia nada más estaba Dios el Padre y que después vino a la existencia a través del engendramiento del Hijo, divinamente hablando. Vino el Señor Jesucristo en, en lo que es este desarrollo de gestación que no se dice de qué forma sucede, sin embargo se infiere por parte de los argumentadores que manejan este concepto, que de hecho es un concepto dogmático conciliar antiguo, precisamente de lo mismo que critican los argumentadores antitrinitarios a la vez. Entonces vamos a ver en esta ocasión lo que tiene que ver con el concepto de los testigos de Jehová aquí mencionado y ese enfoque acerca de Jesús como hijo engendrado literalmente del Padre. Vamos a ver realmente si hay diferencia y lo vamos a hacer enseguida, mientras escuchemos un poco más. Entre los adventistas nunca se ha acercado esa creencia. Se ha acercado a través de la óptica de algunos pioneros que ven al Señor Jesucristo como no existente desde toda la eternidad y que hubo un tiempo en el cual tuvo comienzo de existencia. Sí se ha acercado en ese matiz del Hijo engendrado. Y para hablar acerca de esto, tengo aquí como invitado a nuestro hermano Alex, a quien voy a presentar ahora. Dios te bendiga, Alex, ¿cómo estás? Un saludo, hermano, todo bien, gracias a Dios. Una alegría poder compartir nuevamente contigo. ¿Por qué lo tenemos aquí, Alex? Porque, bueno, él hace sus investigaciones, ¿no?, sobre este tema, indagando, quizás es un poco más inquisitivo, no inquisidor, inquisitivo, que es diferente. Inquisidor es querer manejar a los demás, inquisitivo es... Vamos a ver que en realidad sí se tiene esta forma inquisidora, es decir, de manipulación. Se tiene porque se pretende que no hay que usar ciertas frases, no hay que decir ciertas cosas que no están en la Biblia, cerca del final de esta presentación que estamos viendo, pero a la vez, a través de toda esta presentación, se hacen frases, se dicen cosas que no están en la Biblia, afirmaciones de propio puño o de propia iniciativa antitrinitaria. Entonces, no es realmente lo que se pretende de que no sea inquisidor en su argumentación a quien se está refiriendo. En realidad lo son los argumentadores que tenemos aquí en pantalla y los demás, como ellos.
siempre están haciendo ese tipo de actitud negativista hacia ciertas frases, pero ellos sí ponen las frases que ellos desean inculcar y que se les ha inculcado definitivamente, y son es lo que proyectan. Esas frases son las que fomentan a través de sus materiales. Pero aquí les damos respuesta y discernimos que si hacen lo que dicen que no hay que hacer. Buscar, escarbar. Es más inquisitivo en la búsqueda de fuentes y de citas y de cosas, y cada tanto me manda alguna y me dice, bueno, ¿qué tal si hacemos un video con esto? Algunos videos los he hecho yo solo, pero en esta ocasión quería que él estuviera con nosotros para comentarnos un poco acerca de esto, y realmente hay una gran confusión. Alex, vos me darás tu apreciación también en esta pequeña introducción que hacemos. Hay una gran confusión acerca de lo que significa reconocer a Cristo como hijo engendrado, y lo que muchos afirman de que reconocer a Jesús como hijo engendrado equivale o sería lo mismo que creer en Jesús como un ser creado, como Es exactamente lo mismo y aquí lo vamos a comprobar. una criatura. Sí, porque si es un hijo literal, es una criatura literal, que no existía y vino a la existencia a través del proceso misterioso, entre comillas, del engendramiento. Así que sí, es una criatura. No existía y como criatura, como engendro, el hijo literal supuesto vino a la existencia. Antes de entrar en las diapositivas y en el tema, en el artículo que vamos a compartir, eh, ¿cómo ves esto de que mucha gente confunda los dos conceptos y hasta qué punto te parece válida esa confusión? En realidad están manejando que es una confusión. Ahí está la máscara que se le pone a la realidad. Pero aquí vamos a ver que no hay tal confusión en este sentido que están pretendiendo, sino que equivale a lo mismo, tanto de la óptica de los testigos de Jehová y la óptica del engendramiento literal del Hijo, que fomentan estos argumentadores antitrinitarios. Vamos a ver que no hay diferencia. Después te voy a dar mi punto de vista. Bueno, yo creo que después de escuchar las opiniones, sobre todo de muchos hermanos trinitarios, yo creo que la confusión radica en que muchos hermanos dicen que como engendrar probablemente implique un comienzo de la existencia. No es que implique probablemente engendrar, no, implica realmente engendrar un inicio de existencia. El probablemente lo pone quien está argumentando, este argumentador antitrinitario, pero en realidad no es una probabilidad, sino que es la realidad. Así que dejamos fuera esa parte de probablemente. No, eso nosotros no lo decimos, nosotros aseguramos, porque así es, que engendrar implica un inicio de existencia. Y eso es lo que se va a estar manifestando de propia voz de quien está argumentando y de lo que se va a estar revisando en materiales precisamente. Así que no hay nada de que se tenga que ser dubitativo, que se deba dudar al respecto. No, es que es así. Engendrar implica inicio de existencia porque no existía anterior al engendramiento quien es engendrado, quien está en el proceso que se inició del engendramiento, en este caso, hablando del Señor Jesucristo. De Cristo en algún momento de la eternidad, eso es lo mismo que crear, porque todo lo creado tiene un comienzo, ¿no? Claro que sí, todo lo creado tiene un comienzo y vamos a estar escuchando la narrativa que se expone por parte de estos argumentadores antitrinitarios precisamente ese punto, que Cristo no existía y vino a la existencia, o fue traído a la existencia a través del engendramiento que se postula por parte de estos argumentadores. Entonces yo creo que el hincapié se hace
en el hecho de que Cristo tenga o no tenga un comienzo, ¿no? Y como tiene un comienzo y es engendrado, entonces es Claro, allí escuchamos, puesto que tiene un comienzo y es engendrado. Ahí está el reconocimiento tácito y explícito. Así que no hay para dónde hacerse. Es así la realidad, solamente que se dicen las cosas sin entenderlas por parte de los argumentadores antitrinitarios, o bien manteniendo esa máscara de ignorancia, pero de afirmación a la vez, pero que es contradictorio a la realidad. lo mismo que ser creado. Yo puedo comprender hasta cierto punto, ¿no?, ese razonamiento, pero esto no es así. Incluso utilizando los ejemplos de este mundo, una madre engendra a un hijo, no crea. Es el padre el que engendra, la madre da a luz. En la madre se hace el desarrollo, se lleva a cabo el desarrollo de la gestación. Entonces, vemos que aquí pues también está carente de la realidad, lo que se está argumentando en esto tan sencillo. A un hijo. Tú puedes crear una mesa, una silla, puedes crear un ordenador. Silla, mesa, ordenador, cualquier objeto que uno elabora es una creación, claro que sí. Ahora, está pasando a un orden inanimado, o sea, que no tiene vida, la creación de una mesa, de una silla, de un ordenador. Sin embargo, estamos hablando con relación al engendramiento y entonces de esta manera trata el argumentador de desviar la realidad al citar el ordenador, la silla, la mesa. Y bueno, esa cosa que tú creas es inferior a ti mismo, no tiene. Sí, hablando de estos objetos, claro, que son inferiores, puesto que son eh, elaboraciones que vienen precisamente a ser una creación inanimada, no tienen nuestra calidad humana en ese sentido. Vida. En cambio, un hijo engendrado es a tu misma imagen y semejanza. Y aunque es así, a nuestra misma imagen y semejanza, es una criatura que no existía, pero que llegó a la existencia a través del proceso de engendramiento. Vino a la existencia, comenzó a existir, comenzó a ser, pero antes de esto no existía. Y claro, es ser humano, como la madre y como el padre, la criatura engendrada. Claro que sí, pero no quiere decir que no sea una creación. Lo es una creación precisamente. Y es lo que niegan en su argumentación los argumentadores antitrinitarios. Como nosotros creemos que es Jesucristo, ¿no? Entonces, Ven, como nosotros que creemos que es Jesucristo, dice él. Entonces, Jesucristo, según ellos creen, fue engendrado, por lo tanto, no existía. Hasta cuando ya es engendrado, entonces ya comienza su existencia. Y es una creación, es una criatura directamente de Dios. Entonces, por más que se intenta argumentar lo contrario, por parte de ellos, de los argumentadores antitrinitarios, la realidad está allí en su propia forma de decir las cosas. Allí está patentado que sí es una criatura el Señor Jesucristo, la diferencia en el contexto de lo que creen los antitrinitarios, en ese enfoque del Hijo literal del Padre literal. es abismal, es una diferencia sustancial en cuanto a la propia naturaleza. Hay un En cuanto a lo que es un ordenador, una mesa, una silla, sí hay gran diferencia de un ser engendrado, un ser humano engendrado en este caso, y en el caso de Cristo, un ser divino engendrado, como lo están poniendo en esa teorización que manejan. Sí, por supuesto que hay diferencia, sin embargo, no hay diferencia
al decir que fue engendrado el Señor Jesucristo a decir que fue creado, porque es exactamente lo mismo. No existía y una vez que viene el proceso de engendramiento, entonces comienza a existir como un ser la criatura, en este caso el Señor Jesucristo, creado directamente por Dios a través del proceso de engendramiento. No hay diferencia, es lo mismo en ese sentido, eh, lado a lado, que estoy aquí describiendo. Un gran abismo entre una creación y algo de tu misma esencia, ¿no? Algo de tu misma esencia con relación a un hijo o a una hija. El hijo o la hija no existían, son creación a través del proceso de engendramiento. Así que esta es la realidad que en esta forma rebuscada intentan dejar fuera, pero que aquí lo traemos eh, de relieve, lo traemos a la superficie, no para que se quede ahí escondido en esa máscara. Hay una gran diferencia entre decir que algo engendrado es creado, porque lo creado es como un ordenador, como una mesa, como una silla, es inferior. No, 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 no. Aquí estamos viendo con claridad que las criaturas, lo creado, realmente no existía. Lo engendrado llegó a la existencia por el proceso de engendramiento. Así que insistimos en esto porque es precisamente el punto central de lo que se va a estar presentando en esta conversación que estamos escuchando, pero también en lo que vamos a estar revisando adicionalmente, puesto que se ha citado a los testigos de Jehová y se pretende que es diferente decir, como dicen los testigos de Jehová, que el Señor Jesucristo es el primer ser creado, la primera criatura de Dios, que es diferente esa forma de decir a cuando se aplica el término que Jesús fue engendrado. Ahí ya prácticamente dicen es diferente y vamos a ver que no es así. Eso es así. Vos sabés que meditaba cuando me pasaste la cita. Hoy vamos a compartir un pequeño artículo que salió publicado en la Review and Herald por allá por finales de los 1800, donde se hace esta pregunta, ¿no? Si Jesús es creado para los adventistas, y hay una respuesta tajante y contundente, pero yo recordaba un poco cómo la Iglesia Adventista ha tenido que salir a aclarar muchas veces entre los pioneros adventistas, ¿no? Ya sea Jaime White o en la misma Review, han tenido que salir a aclarar las diferencias con otras denominaciones y con otros credos. Hubo una época en que a los adventistas se los comparaba con los mormones, entonces Jaime White, el propio esposo de Elena G. White, tuvo que salir a aclarar y a decir que en primera instancia los adventistas no tenían nada que ver con los mormones en cuanto a que creían que la Biblia era la única regla de fe, pero aparte en que los mormones tenían un credo trinitario y los testimonios, según Jaime White, no eran trinitarios. Entonces, No en el sentido de los mormones, no en el sentido catequético conciliar antiguo, en ese enfoque trinitario. En este sentido hay que entender la realidad porque Elena de White sí creía en el trío celestial, en la pluralidad de la deidad única bíblica. Ya lo hemos destacado a través de esta serie. Te invito a que veas uno a uno cada uno de los temas desde el video A que tenemos presentando ya argumentos de respuesta a lo que se dice con relación a este tema del Señor Jesucristo y de la Trinidad o deidad bíblica. Así que te invito a que des seguimiento a la serie. Mientras tanto, aquí estamos viendo que los testimonios, es decir, los escritos de Elena de White, no están en la óptica, no favorecen ni la óptica mormona, ni la óptica conciliar catequética dogmática del catolicismo, ni tampoco están a favor de las argumentaciones antitrinitarias que en esta serie estamos revisando y respondiendo puntualmente. cuando Jaime White sale a aclarar la gran diferencia entre los mormones y los adventistas,
una de las primeras cosas que dice, para sorpresa de muchos quizá en la actualidad, el esposo de Elena G. White dice, los testimonios no son trinitarios, pero el credo de los mormones sí es trinitario. Y eso es muy interesante porque el único versículo que yo he leído que dice que los tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, es un versículo, o son dos versículos en realidad que hay en el libro de Mormón. Muchas veces la Iglesia Adventista ha tenido que salir a aclarar la diferencia con otras denominaciones y sus creencias en particular, y en este caso vamos a ver el tema de si Jesús es creado o engendrado. ¿Sí? Ahí está de nuevo la diferencia que se cita, si Jesús fue creado o engendrado. Vamos a ver que es exactamente lo mismo y lo vamos a ver de una vez. Vamos a pasar a lo siguiente, aquí en lo que tenemos para estudiar precisamente. Así que vamos a notar lo siguiente de los testigos de Jehová, precisamente directamente de sus fuentes al respecto del tema. ¿Hay diferencia realmente entre lo que dicen los testigos de Jehová y los antitrinitarios que estamos escuchando en esta óptica de Cristo como la primera criatura de Dios o que es engendrado el Señor Jesucristo según la óptica que manejan los antitrinitarios? Bien, veamos. Los testigos de Jehová creen esto: el primogénito de toda la creación. Esto es de fuente directa de publicaciones de los testigos de Jehová. Así que vamos a ver, esto está dentro en su página, en la página de los testigos de Jehová, la página oficial. Y vamos a ver qué dice, por ejemplo, esto: el primogénito de toda la creación, es decir, el primer ser creado por Jehová Dios. Así lo presenta, el primer ser creado por Jehová Dios. El argumentador antitrinitario que estamos escuchando, uno de ellos, que el que citó a los testigos de Jehová, no explica más allá de esta mención que hacen los testigos de Jehová. Pero vamos a ver a qué se están refiriendo ellos con esta mención al decir que el Señor Jesucristo, como el primogénito de toda la creación, es el primer ser creado por Jehová Dios. Vamos a ver a qué se está refiriendo esta organización de los testigos de Jehová. Y un poco más adelante vemos que dice aquí lo siguiente: Jesús es el Hijo primogénito de Dios y el único creado directamente por Él. ¿Sí? Esto es lo que dice. Jesús es el Hijo primogénito de Dios y el único creado directamente por Él. Hasta aquí no vemos ninguna diferencia con el dogma del engendrado, del Hijo engendrado literalmente, del Padre literal. No vemos ninguna diferencia porque se refiere exactamente al mismo punto que Dios directamente engendró al Hijo. Es decir, lo trajo a la existencia, le dio existencia a este engendro directamente. Por lo tanto, fue creado, el único creado o engendrado o nacido. Vamos a ver que son términos que realmente manejan los antitrinitarios que estamos escuchando. Creado equivale a nacido o engendrado. Es exactamente lo mismo. No hay diferencia. Y en estas menciones que estamos viendo de los testigos de Jehová, vemos que se reconoce exactamente lo que enseña el credo o la enseñanza catequética conciliar que siguen los antitrinitarios y que seguían algunos pioneros también del Hijo engendrado, literalmente del Padre, que fue creado o engendrado directamente por Él. Es exactamente lo mismo. Y lo vamos a ver también en publicaciones aquí de los testigos de Jehová. Vamos a pasar ahora a esta parte.
Dice, al examinar estas declaraciones, aquí es otra fuente de la misma página, al examinar estas declaraciones bíblicas es razonable concluir que el Hijo de Dios es el primogénito de toda la creación en el sentido de ser la primera de las criaturas de Dios. Lo presenta como una criatura, la primera de las criaturas de Dios. Y dice más esta parte. Dice lo siguiente, en el mismo contexto, y así lo entienden los arrianos y algunos que los han seguido. Y entonces dice, la primera y más excelente de todas las obras de Dios. Esto es lo que creían o creen los arrianos y algunos que los han seguido, dice aquí. Entonces, para ellos, para los testigos de Jehová y los arrianos, Cristo es la primera y más excelente de todas las obras de Dios. No hay alguna diferencia con relación al punto de vista del engendramiento literal del Hijo, hablando de Cristo. No hay diferencia, porque es lo que se da a entender en realidad, que es la primera y más excelente de todas las obras de Dios. Se hace una diferencia realmente del Señor Jesucristo como ser engendrado y la creación. Y esto es lo que está allí en las argumentaciones antitrinitarias. Hasta aquí no vemos nada diferente de lo que dicen los testigos de Jehová. Y los arrianos, en este sentido, pues están en unión en, en esta creencia. Ahora, vemos en esta otra fuente. Jehová se siente especialmente unido a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el primogénito de toda la creación. Esto quiere decir que fue lo primero que Jehová creó. Colosenses 1:15. No existía, vino a la existencia. Lo mismo postula el concepto del Hijo engendrado con relación a Cristo divinamente hablando. No existía y después vino eh, el proceso de engendramiento del Hijo literal, del Padre literal. Es lo que están afirmando los antitrinitarios, precisamente. Lo primero que Jehová creó. Jesús también es especial para Dios porque es su Hijo unigénito. Esto significa que Jesús es el único que fue creado directamente por Jehová. Es exactamente lo mismo que postula la teoría del engendramiento del Hijo o de Cristo. Fue engendrado, fue creado o engendrado directamente por Jehová. Tanto así que dicen que salió de él, malinterpretando textos juaninos del Evangelio de Juan. Entonces, vemos que hasta aquí no hay diferencia de lo que estamos leyendo de estas fuentes de la página oficial de los testigos de Jehová. Y hay más. Dice aquí, en esta otra fuente, Jesús es el Hijo unigénito, porque fue el primogénito de Jehová y el único creado directamente por él. Aunque es cierto que a otros seres espirituales también se les llama hijos del Dios verdadero e hijos de Dios. En estos pasajes, todos fueron creados por Jehová mediante su Hijo primogénito. Colosenses 1, versículos 15 y 16. Así que, para que no se pongan nerviosos, los antitrinitarios, vemos que hasta los testigos de Jehová
entienden estas diferencias, así como hacen ver la aparente diferencia, ¿verdad? Los que creen en el Hijo engendrado, ontológicamente hablando, literal, del Padre literal. Realmente aquí se hace ver algo que tiene que ver precisamente con la misma forma de entender que tienen los antitrinitarios que estamos escuchando en la temática. Ven realmente los testigos de Jehová al Señor Jesucristo como siendo el único creado directamente por Él. Del mismo modo, los antitrinitarios ven a Cristo siendo el único engendrado directamente por Él, directamente por Dios, a través del proceso misterioso del engendramiento literal que dicen ellos. Entonces vemos que no hay diferencia realmente y que se supo diferenciar también por parte de los testigos de Jehová esta parte. Cristo es el único creado directamente por Él. En el caso de los antitrinitarios, es que Cristo es el único engendrado directamente por Él. Es exactamente lo mismo. Y se hace diferencia al decir que en lo que tiene que ver con lo demás, es decir, en este caso, con que también se le llama hijos del Dios verdadero e hijos de Dios, a todos ellos, a los ángeles, por ejemplo, a los seres espirituales, dice aquí, dice, todos fueron creados por Jehová mediante su Hijo primogénito. Por supuesto, todo lo que existe también, ¿verdad? Todo lo que hay, de acuerdo a Colosenses 1, 15 y 16, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra. Nótese la traducción que lo afirma. Es decir, se tiene esta diferencia que también hacen los que creen en el dogma del engendrado, del Hijo engendrado, literalmente. Eh, Exactamente se hace la diferencia que a través del Señor Jesucristo se hizo la creación, pero que Cristo es creado o engendrado directamente por Dios. Es exactamente lo mismo. Así que vemos que no hay confusión en este sentido con relación al Señor Jesucristo. Lo ponen como, sí, el primero de los seres creados, pero que Dios o Jehová lo creó directamente, a diferencia de los seres, de los otros seres espirituales, de los seres humanos y de todo lo que existe. Ahí están las diferencias. Así que no hay aquí algo que podamos decir que haga singulares a los testigos de Jehová con el tema del Hijo engendrado que proyectan los antitrinitarios. No hay realmente diferencia. También los antitrinitarios hacen este hincapié, es decir, esta diferencia de que Cristo fue engendrado directamente por Dios, pero que Cristo fue el que creó todas las cosas. Eso es precisamente lo que hacen y lo que pretenden manejar como diferencias entre los testigos de Jehová y ellos, pero no, es exactamente lo mismo. Creen exactamente igual, como estamos notando, y sigue diciendo más. En resumen, el término monogenes se aplica a Jesús tanto por ser el único en su clase, único e incomparable, como por ser el único Hijo creado directa y únicamente por Dios. Sí, ahí está el resumen. Entonces, vemos que no hay realmente diferencia en lo que creen los testigos de Jehová
y los antitrinitarios que pretenden que creen diferente a los testigos de Jehová. Y miren, esto se confirma más todavía. Dice que Cristo es el único Hijo creado. Y pues igual, es lo que creen los que dicen acerca del Hijo engendrado, que están a favor de esa óptica, que Cristo es el único Hijo engendrado, directa y únicamente por Dios. Es exactamente lo mismo. Y miren el texto que citan aquí, Primera de Juan 5:18, en la traducción del Nuevo Mundo. Dice, sabemos que nadie que ha nacido de Dios practica el pecado, sino que aquel, ¿a quién se refiere aquel? De acuerdo a esta versión, dice, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo, sino que aquel que nació de Dios. ¿m? Creen los antitrinitarios que estamos escuchando que Jesús, que Cristo nació de Dios divinamente hablando. Sí, a través de el proceso de engendramiento. Es exactamente lo mismo y lo vamos a ver en otras versiones enseguida. Así que dice, sino que aquel que nació de Dios, dicen los antitrinitarios, Jesús es el primer nacido del cielo. ¿m? O en el cielo, en este caso, dicen, en el cielo, malinterpretando la frase del cielo, ¿sí? Que después en su momento lo hemos de ver en alguna apreciación, en alguno de los temas. Así que Cristo nació de Dios. ¿Por qué? Porque fue engendrado en el interior de Dios. Así que vemos que están en absoluto acuerdo los testigos de Jehová y los que enseñan que Jesús fue engendrado. En este caso, los antitrinitarios que estamos escuchando. Es exactamente lo mismo. No hay para dónde hacerse. Creen que Jesús nació en el cielo, que nació de Dios, porque fue engendrado de Dios y que salió de Dios. Así interpretan algunos textos del Nuevo Testamento. Así que es exactamente lo mismo. Lo que creen los testigos de Jehová y los antitrinitarios que estamos escuchando. Exactamente lo mismo. Vamos a notarlo enseguida. Eh, Miren estos pasajes aquí. Voy a ver si puedo aumentar. Y si no, pues con eso bastará. Mm, sí, sí se puede. Vamos a aumentar un poco más para que sea más legible la lectura. Un poco más. Y dice así entonces. Veamos. Miren cómo dice aquí. Sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Sí? Se usa un sentido ontológico aquí. Ahora, dice en otra versión, sino aquel que nació de Dios. Luego, en esta otra versión, porque el que es engendrado de Dios, ¿ven? Es nacido o engendrado. Es exactamente lo mismo. Otra versión, mas el que es engendrado de Dios, ¿notan? Pues el que es engendrado de Dios, en otra versión dice ahora. También, en esta otra, mas el que es engendrado de Dios. ¿Sí? Son ópticas en el sector protestante y católico romano. Y equivale a lo mismo, en este sentido ontológico que han aprendido en concilios antiguos.
y que creían algunos pioneros. Así que véase el detalle aquí. Y aquí en la King James dice begotten, aquí. But he that is begotten of God. ¿Sí? Es exactamente esta forma de ver del grado ontológico que se pretende con relación al Señor Jesucristo en las traducciones. Así que es exactamente lo mismo que creen los testigos de Jehová y los que creen en el engendramiento literal del Hijo literal. Exactamente lo mismo. Ahora vamos a esta fuente de los testigos de Jehová. Dice lo siguiente: el arrianismo fue un movimiento cristiano, entre comillas, del siglo IV que negaba la divinidad de Jesucristo. Arrio enseñó que Dios no había sido engendrado y que no tuvo principio. Dice aquí, el Hijo, puesto que había sido engendrado, no podía ser Dios en el mismo sentido que el Padre. Voy a repetir aquí. Dice, Arrio enseñó que Dios no había sido engendrado. Vamos por partes. Dios no había sido engendrado, sino que siempre estaba en la existencia, nada más Él. Por lo tanto, dice, así que Él no fue engendrado y que no tuvo principio, porque siempre ha existido. Pero ahora vamos al Hijo. Dice, el Hijo, puesto que había sido engendrado, no podía ser Dios en el mismo sentido que el Padre. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que creen los antitrinitarios y los testigos de Jehová también, al igual que Arrio. El Hijo no había existido desde toda la eternidad. ¿Están de acuerdo en esto los testigos de Jehová con Arrio y con los antitrinitarios que estamos escuchando en el video? El Hijo no había existido desde toda la eternidad. Y aquí se está entendiendo la frase desde toda la eternidad en el contexto de no tener principio. A veces se ha hecho por parte de la argumentación antitrinitaria que estamos revisando a través de la serie de videos que estamos haciendo, que esta expresión desde toda la eternidad implica un comienzo. No, vemos que no. En realidad está refiriéndose con relación a Dios y al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Dicho sea de paso también, no dejamos fuera nosotros al Espíritu Santo. Con relación al contexto, inclusive que estamos citando aquí, el decir desde toda la eternidad es decir no tuvo principio. Es exactamente lo mismo. No que se pretenda que se tuvo un comienzo. De hecho, es lo opuesto a lo que se está diciendo. Anteriormente aquí en el mismo párrafo dice, el Hijo, puesto que había sido engendrado, no podía ser Dios en el mismo sentido que el Padre. El Hijo no había existido desde toda la eternidad. ¿Se capta el punto? Así que hay que desmitificar el mito antitrinitario que en otros lugares ha dicho con relación a esta frase desde toda la eternidad. Es la frase contraria a decir que algo tuvo principio. Más bien, la frase desde toda la eternidad implica, significa que no tuvo principio. A eso se refiere. Entonces, repito y leo ya de corrido.
Arrio enseñó que Dios no había sido engendrado y que no tuvo principio. El Hijo, puesto que había sido engendrado, no podía ser Dios en el mismo sentido que el Padre. El Hijo no había existido desde toda la eternidad, sino que había sido creado y existía por la voluntad del Padre. Así que vemos aquí que engendrado y creado es exactamente lo mismo, ¿sí? Engendrado, creado, ¿sí? El Hijo había sido engendrado. El Hijo había sido creado. Es exactamente lo mismo. Engendrado y creado. Así que este es el punto que enseña en su página oficial la denominación de los testigos de Jehová. Hay diferencia con lo que creen los antitrinitarios, que dicen que Cristo fue engendrado como hijo literal del Padre literal, ontológicamente hablando, con relación a la divinidad de Cristo. No, es exactamente lo mismo. Así que la confusión la tienen los antitrinitarios que estamos escuchando en el video, porque creen exactamente como los testigos de Jehová. Así que no hay una pretendida diferencia que se presumió aquí en esta argumentación. Y pues lo estamos comprobando directamente. Así que esto en primera instancia. Después vamos a pasar a la continuación de lo que aquí se va a decir. Voy a concluir hasta aquí esta primera parte. Pasaremos a la segunda parte para seguir escuchando lo que se esté argumentando en esta presentación por parte de quienes tenemos aquí en pantalla, los argumentadores antitrinitarios. Así que vamos a concluir. En esta oportunidad te invito a que revises parte a parte nuevamente si no te quedó claro el asunto. Realmente no hay diferencia de lo que creen los testigos de Jehová y los antitrinitarios que tenemos aquí en pantalla, en el fondo de pantalla, e inclusive en esta respuesta que se va a leer, que vamos a ver que se leyó en este tema, en este diálogo, de una publicación antigua, adventista del séptimo día, la Review and Herald, y vamos a ver que por más que se pretende que hay diferencia entre decir que Cristo fue una criatura o un ser creado y que fue engendrado, vamos a ver que es exactamente lo mismo. En eso radica la verdadera confusión. Así que vamos a estar revisando este punto con más atención y detalle, y que vamos a notar que inclusive los argumentadores antitrinitarios dan la razón a este punto y que la confusión está en ellos, lamentablemente. Se dejaron llevar por las alucinaciones interpretativas que aprendieron de otros y que están pululando, lamentablemente. Así que bueno, vamos a seguir adelante próximamente. Que el Señor te bendiga y te guarde.